Bienvenida. ¿Cómo es tu nombre? Gina, bienvenida. Que te sientas mejor que en casa. ¿Alguien más nos visita? Por vez primera. Ya todos somos conocidos. Bienvenidos también a los que nos ven a través de las redes sociales. Saben, es un gozo, es un privilegio compartir la palabra del Señor, meditar en ella, que Dios nos hable de una manera específica a cada uno de nosotros y que nosotros podamos cada día no solo acercarnos a la presencia de Dios, sino poner por obra lo que Dios nos dice. ¿Saben? Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Y yo quiero compartir en esta mañana la bondad de Dios. Quiero compartir esa misericordia que Dios ha tenido para con mi vida, para quienes me rodean también. Y no sé ustedes, pero sinceramente, siendo honestos delante de Dios, como dicen en la calle, con el corazón en la mano, ¿cuántos han querido salir corriendo? ¿Cuántos han querido huir? ¿Cuántos a veces se sienten cobardes? ¿Seguro? ¿Cuántos han querido tirar la toalla? Ay, mi madre. ¿Saben? Esta palabra es para nosotros. Yo quiero que vayamos a Primera de Crónicas 11 y cuando lo tengamos lo pongamos en pie. Si has pasado por situaciones en las que realmente has querido abandonar la carrera, has querido tirar la toalla, te has desanimado y estás abajo, esta palabra es para ti y para cada uno de nosotros. Primera de Crónicas capítulo 11, versículo 10. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Primera de Crónicas capítulo 11, versículo 10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Alguien que quiera orar. Hasta aquí la palabra. Alguien que quiera orar. Y queremos en esta mañana, Señor, Padre, Señor, desde este tiempo de su palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Si analizamos el contexto y la situación en la que se escribieron pasajes como estos, vemos que en este tiempo, en el tiempo de David, el día a día era una lucha. El día a día era una constante batalla. El día a día era una constante guerra. ¿Saben? A lo mejor el pueblo de Israel estaba tranquilo con David y venían los enemigos acechándoles. Vimos como el enemigo también estaba cerca de David, que era Saúl, y constantemente le tocó correr de un lado para otro huyendo, porque Dios tenía un plan y él no quería adelantarse al plan de Dios. Pueblos enemigos querían tener el control de otros pueblos, querían derrotar también al pueblo de Israel, querían quedarse con sus posesiones, con sus tierras o destruirlo todo. Y en muchas ocasiones lo consiguieron. Todos saben que Dios tenía un plan para David. Tenía un plan y Dios finalmente cumplió con su palabra, con la promesa que le había hecho a David y David llegó a ser rey. Pero no solo Dios tenía un plan para David, sino también para el pueblo, para los que le rodeaban. En este pasaje de las Escrituras se nos habla
de personas que estuvieron codo a codo con David, que trabajaron juntos con David y con Dios y con David, para derrotar al enemigo, para enfrentarse a la batalla. Hombres de guerra que les tocó luchar, que les tocó defender su territorio y defenderse ellos mismos de sus propios enemigos. Dice la palabra que acabamos de leer, que también la podemos ver en 2 de Samuel 23, dice que habla de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Dios. Y los versículos siguientes nos habla de nos da algunas pinceladas de cosas que ellos hicieron. Una sola persona se enfrentó a 300 hombres y los derrotó. Más adelante se dice que 800 hombres y también los derrotó. Una sola persona. Dice que había una parcela llena de tierra, llena de cebada, y huyendo el pueblo de Israel delante de los filisteos, es decir, de los enemigos, dice el versículo 14, se pusieron en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Dios les favoreció con gran victoria. Dice también, más abajo, dice que David tenía sed y quería agua, y le pidió a estos hombres valientes que le trajeran agua, pero el agua no estaba en cualquier lugar, estaba casi en el medio de un campamento enemigo. Y estos hombres valientes atravesaron ese campamento, esa fortaleza, y trajeron el agua a David. Dice la palabra de Dios también que uno de ellos venció a los 2 leones de Moab. Dice que uno mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Dice, él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de altura, hombre alto, de más de 2 metros. Dice un pasaje impresionante en 2 de Samuel 23, que dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y dice, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Dios le dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Curioso, ¿verdad? Yo quiero hablarles hoy de eso, de los valientes, de estos hombres valientes que arriesgaron todo por amor a Dios, a sus semejantes y al rey, que defendieron lo que era suyo, que arriesgaron sus vidas, que no abandonaron la carrera, que estuvieron firmes, con coraje, con valor, y siguieron adelante. Personas que no tuvieron en cuenta sus propios deseos, sino que tuvieron en cuenta los deseos de Dios, primero antes que sus deseos, los deseos del rey, los deseos de quienes les rodeaban. No se acobardaron a pesar de las adversidades que les tocó enfrentar, o ante los enemigos, fueran muchos o fueran pocos, fueran grandes o fueran pequeños. Fueron valientes y siguieron adelante. La palabra y el contexto nos habla de que no se dejaron vencer por el pesimismo o por el cansancio. Y en medio de esos posibles temores que pudieron tener, de sus dudas, de sus miedos, de su angustia interna, ¿saben qué hicieron? Fueron valientes y siguieron adelante. Dice, y lucharon hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. No sé si a ustedes les ha tocado trabajar la construcción, por ejemplo, o hacer algo en casa, que llega un tiempo en que la mano se les queda engarrotada, que les queda así. O a lo mejor algunos de ustedes que les ha tocado trabajar y les ha tocado planchar, por ejemplo, a las mujeres planchar y se les queda la mano engarrotada porque están cansados. Pues así estaban ellos, cansados, pero sin embargo no desmayaron. Fueron valientes y siguieron adelante. ¿Y saben por qué yo quería compartir con ustedes esto? Porque esto tiene que ver mucho con nosotros hoy. Esta palabra que Dios ha dado a mi vida primeramente
Yo la quería compartir porque Dios quiere que nosotros seamos valientes. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Posiblemente se nos acaben los problemas? No. ¿Y termina un problema y empieza otro? Sí. Pero la palabra de Dios nos anima a ser valientes y a seguir adelante. Amén. Podemos meditar. Y Dios quiere que a partir de hoy, si no hemos sido valientes, vivir de manera diferente, como valientes, con hombres y mujeres esforzados, imitando el carácter de estos hombres valientes, imitando no la destrucción o el matar gente, porque ya eso les tocó defenderse con sus propias vidas. No en este tiempo hacer eso, pero que podamos en este tiempo, con la ayuda de Dios, tener la capacidad de no huir, la capacidad de no ser cobardes, sino valientes, de no desmayar en medio de las pruebas, y también que contemos con la ayuda de Dios, porque Dios va a estar con nosotros. Dios lo ha prometido, y que estará ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Que podamos ser capaces, en medio de la dificultad, en medio de la batalla espiritual que día a día nos enfrentamos, que podamos tener el valor de ser valientes, la capacidad de sobreponernos en medio de las dificultades, esa capacidad de lucha, de fortaleza, de entrega por los demás, de servicio en favor de otros, que también tenían estos hermanos. Enfrentar al enemigo con la misma actitud y el mismo valor que ellos lo hacían. Por eso yo quiero animarles a lo primero, a no ser cobardes sino valientes. Y esto es lo primero que yo quiero compartir con ustedes. Hay si lo analizamos y meditamos en estas cosas, hay una larga lista y una larga cola de cobardes en el mundo. Pero la cola de los valientes es más pequeña y la lista se reduce. Dios no nos ha llamado a ser cobardes, sino a ¿qué? A ser valientes. El cobarde, dice el diccionario, que siente miedo ante las situaciones difíciles o muestra falta de valor para emprender acciones peligrosas o que conllevan cierto riesgo. Dice también que perjudica o hace daño en forma encubierta por carecer de valor, es decir, de valentía. Pero la persona valiente, dice, actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. ¿Saben? La valentía no tiene que ver con el no tener miedo o el no sentir miedo, porque no tiene que ver con la ausencia de miedo. El valiente, aunque tiene miedo, ¿qué hace? Se enfrenta y va adelante hacia las dificultades. Muchos personajes bíblicos, no sé si ustedes lo han visto a lo largo de estas predicaciones, muchos de ellos tuvieron miedo. Se sintieron cobardes, inútiles. Pero con la ayuda de Dios fueron valientes y siguieron adelante hacia el llamado que Dios les dio. Somos llamados nosotros, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que nos ven a través de las redes sociales, a ser valientes, a no ser cobardes, a ser fuertes, vigorosos, guerreros, esforzados, resistentes como estos hombres de guerra, valerosos. Somos llamados a eso, a estar siempre preparados, a estar listos, a estar dispuestos, a estar alertas, pendientes del enemigo. Se nos habla en este pasaje de que estos hermanos se superaron constantemente, tuvieron firmeza, constancia, perseveraron en todas las cosas. Dios conoce nuestras situaciones y Él sabe que aunque estemos débiles, que seamos cobardes, Dios no quiere que tiremos la toalla, sino que nos extendamos hacia adelante. Así eran estos hermanos. A pesar de las malas noticias, debemos también ser valientes. Debemos ser valientes. No debemos dejarnos derrotar. Que no desmayemos, que no nos cansemos de luchar. De esto habla esta palabra.
Y esto tiene que ver mucho con la manera como vivimos nuestra vida cristiana. ¿Saben? Porque, como decía antes, la vida cristiana es una constante lucha. Es una constante guerra. Es un no parar. Dificultades nos vamos a encontrar en la vida cristiana, muchísimas. Peligros que nos enfrentamos cada día. Incluso debemos enfrentarnos también a la escasez. Muchas ocasiones debemos tener el valor de enfrentar dificultades, situaciones incómodas, duras, y vamos a tener también que enfrentarnos, como hacían estos hermanos, al enemigo cara a cara, donde se pondrá a prueba nuestra fe, nuestro valor, nuestra confianza en Dios, nuestra resistencia, y tendremos que tomar decisiones sabias de la mano de Dios. Debemos tomar decisiones porque dependiendo de las decisiones dependerá nuestra vida o nuestra muerte. Y para salir victoriosos de esta circunstancia debemos ser valientes. Debemos ser valientes. Decidirnos por ser valientes. Debemos marcar la diferencia. Es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta hoy. Ser valientes. Esto tiene que ver, como decía antes, con lo que somos, con lo que hacemos cada día, con las decisiones sencillas y prácticas que tomamos cada día. Debemos ser valientes para creer que Dios es todopoderoso. Es más fácil no creer, es más difícil creer. Debemos creer, ser valientes y creer que Dios es todopoderoso y puede ayudarnos en cada lucha. Debemos ser valientes para enfrentarnos a nuestros propios pecados, a los pecados que hay en nuestras vidas. Debemos ser valientes, enfrentarlos y decir, no, yo no quiero hacer esto más. Yo no quiero actuar de esta manera porque eso ofende a Dios. Y para eso hay que ser valientes. Valientes para marcar la diferencia en nuestro entorno. Valientes para levantarnos cada mañana y aferrarnos de la mano de Dios. Seguir dependiendo de Dios. Hay que ser valientes para eso. Para amar a quienes nos rodean por igual. Tener misericordia de nuestras propias familias. Valientes para ser obedientes a la voz de Dios. Se necesita valentía, valor para ser valientes. Valientes para incluso, como dice la palabra, orar por nuestros enemigos y negarnos a nuestros propios deseos de venganza. Valientes para seguir creciendo y no estancarnos, sino para desarrollar el carácter que Cristo tenga, que Cristo quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Valientes para compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. A veces Dios nos da la oportunidad de compartir y que se lo digo, es que me da vergüenza. Debemos ser valientes para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. De lo que Dios sigue haciendo y de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y en la vida de los demás. Valientes para no bajar la guardia. Valientes, esforzados, constantes. Dar un paso al frente como lo hizo Jesús. Jesús se encontró con situaciones extremadamente difíciles y duras para su época, para su vida. ¿Saben qué hizo Jesús? Salió corriendo. Fue valiente. Fue valiente y se enfrentó a la adversidad, al pecado, a la humillación, a las pruebas, con valor. Fue valiente. Y Dios nos ha dejado su palabra, ¿para qué? Para que nosotros la sigamos. Sigamos su ejemplo. Dios nos anima en esta mañana a que seamos valientes. Sé valiente. Valientes para no huir de la responsabilidad que tenemos delante de Dios, sino enfrentarlas con un buen ánimo. De ser verdaderos cristianos. Valientes para enfrentar los miedos a pesar del miedo.
Valientes para enfrentar el miedo a pesar de nuestros propios miedos. Valientes para, si hemos cometido un error, pedir perdón. Y también ser valientes para perdonar y no guardar rencor. Para eso hay que ser valientes. Valientes para no dejarnos robar la paz, sino aferrarnos a Dios. Y que a pesar de las circunstancias, la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Valientes para poner nuestras vidas al servicio de los demás, para ayudar a otros. Para eso debemos ser valientes. Valientes aunque andemos en valles de sombras de muerte. Valientes para confiar en Dios y no temer mal alguno, porque sabemos que Dios estará con nosotros. Dice la palabra de Dios que se lo dijo a Josué en cierta ocasión: esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente, sé esforzado. Y yo quiero animarles en esta mañana a ser valientes. Las pruebas, como les decía antes, no acabarán. Las dificultades vendrán. Pero debemos seguir pegados de la mano de Dios. Esforcémonos, seamos valientes. No temamos ni desmayemos, como le dijo Dios a Josué. Porque Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Debemos persistir en estas cosas que hemos aprendido. Seguir adelante, no nos queda de otra. Seamos valientes y animemos a otros a ser valientes. ¿Dios nos ha dado espíritu de cobardía? No. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo en 2 de Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Saben para qué? Para enfrentar las dificultades y los problemas con valentía, con ánimo, así como lo enfrentaron estos hombres de Dios. Valientes para despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Valientes para vestirnos con la armadura espiritual que dice la palabra de Dios, para que podamos combatir las acechanzas del enemigo. Valientes. Ser valientes y no desfallecer. Pero siempre ir de la mano de Dios. Y este es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. El acercarnos a la presencia de Dios. Dios nos manda a que nosotros no seamos cobardes, sino valientes, pero sin olvidarnos de Dios. Acercarnos cada día a la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios cobramos valor. En la presencia de Dios es que somos realmente valientes. Porque nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros problemas, aunque estén allí, Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. En la presencia de Dios cobramos ánimo y ganas para seguir adelante. Debemos buscar la valentía no en el número ni en la espada, sino en Dios. Dios quiere que seamos valientes. Es en la presencia de Dios que podamos encontrar la valentía que Dios quiere que nosotros tengamos. Los cobardes huyen de la presencia de Dios, pero los valientes se acercan a ella cada día para encontrar refugio. La semana pasada hablamos de los omnis de Dios, que Dios era ¿qué? Omnipresente, omnisciente y ¿qué más? Y omnipotente. Recordamos estas cosas. Si realmente recordamos que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, que está en todo lugar, que conoce todas las cosas y que es todopoderoso, ¿no seremos valientes? Valientes ante la enfermedad, valientes ante las decisiones que tengamos que tomar, valientes ante el día a día en la vida cristiana. De eso es lo que se trata, pero siempre pegados de la mano de Dios. Si nos acercamos a la presencia de Dios cada día, esa presencia de Dios nos dará nuevas fuerzas, ¿como qué? Como las águilas. Levantaremos
nuestras alas como águilas. Los héroes de la fe que se nos habla en Hebreos también quisieron salir corriendo. Y cualquier excusa era buena para no hacer la voluntad de Dios. Pero en la presencia de Dios encontraron valor para enfrentar a sus peores enemigos. Se hicieron fuertes en la presencia de Dios. Enfrentaron situaciones de angustia y querían también tirar la toalla, pero en la presencia de Dios cobraron ánimo para ser valientes y hacer la voluntad de Dios. David fue derrotado en una cierta ocasión por no ir a la presencia de Dios, por alejarse de lo que Dios le había dicho, de las instrucciones que Dios le había dado. Fue nuevamente en la presencia de Dios, en arrepentimiento, que cobró ánimo, valor y siguió adelante. Luego de estar en la victoria, cometió un error terrible. Pecó, cayó, deseó lo malo, se enfangó en el pecado. ¿Saben qué pasó después? Se hundió. Luego tramó un asesinato. Fue vil, fue terrible lo que hizo David en un momento puntual de su vida. No fue valiente, fue un cobarde. En vez de reconocer su error, trató de echarle tierra como para taparlo. ¿Saben? Dios le dio valor a Natán para enfrentar su pecado, para corregirle. Y David nuevamente volvió a los brazos de Dios arrepentido, pidió perdón y siguió adelante. ¿Ustedes se imaginan cómo se pudo sentir Natán para enfrentar el pecado del rey? El rey en aquel entonces podía hacer lo que le daba la gana. Por eso tomó una mujer que no era suya. Por eso pecó. Por eso que mandó a asesinar al esposo de esa buena mujer. Él podía hacer lo que le daba la gana. ¿Y quién le decía algo al rey? Nadie. Porque él tenía la autoridad para cortarle la cabeza a todo el mundo. Y nadie le decía nada. Pero Natán cobró valor e hizo la voluntad de Dios. Fue valiente en la presencia de Dios. Pablo, Moisés, Josué, Samuel, todos ellos no fueron valientes en sí mismos. Fueron valientes en la presencia de Dios. Y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Sin Dios seremos cobardes. Como decía Montaña esta mañana, si Dios es el centro de nuestras vidas, seremos valientes. Si Dios no es el centro de nuestras vidas, seremos cobardes y saldremos huyendo, incluso de la presencia de Dios. Jesús encontró valor en la presencia de Dios para enfrentarse a la cruz y morir por ti y por mí. Fue valiente. Dios quiere que enfrentemos nuestros propios miedos en la presencia de Dios para seguir adelante. Todos saben que nuestra vida sin Dios no tiene sentido. Y ustedes saben estas cosas. Hemos tomado la valiente decisión de seguir a Cristo. Pero puede que en el camino nos hemos acobardado, nos hemos echado para detrás. El pasaje que acabamos de leer de estos hombres de Dios no dieron ni un paso atrás. Tomaron esa decisión valiente de seguir adelante. A pesar de otra vez los enemigos, otra vez las dificultades, otra vez arriesgar nuestras vidas. Pero Dios les ayudó, les fortaleció y los animó a seguir adelante. Y eso es lo que yo quiero hacer con ustedes en esta mañana. Que nos acerquemos confiadamente a la presencia de Dios cada día. Para tener valor para enfrentar las dificultades. Para tener valor para seguir adelante. Humanamente, a veces nos faltan las fuerzas. Pero yo quiero animarles en esta mañana a seguir adelante. El viernes yo no sabía que iba a predicar. Y
Dios confirmó el mensaje el viernes por la tarde, cuando tocaron la puerta de mi casa. Seamos valientes. Seamos valientes para seguir adelante, hermano. No nos queda de otra. Debemos seguir adelante. No debemos dejarnos vencer por el enemigo. Juntos. Dice la palabra de Dios que estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino. Trabajaron juntos, codo a codo, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Dios. Tenemos una misión, hermano. Tenemos un mensaje de parte de Dios. Ellos trabajaron juntos. Nosotros también debemos trabajar juntos, porque estamos en una lucha, en una guerra. Debemos ser valientes para enfrentarnos a esa guerra juntos, para seguir adelante, haciendo la voluntad de Dios. Estamos juntos aquí con un propósito. Y con esto termino. Juntos con un propósito. Para seguir haciendo la voluntad de Dios. Aunemos esfuerzos, hermanos. Seamos valientes cada uno. Animemos a quien está débil. Para que podamos resistir los días malos. Para que podamos juntos tomar fuerzas delante de Dios. Es la voluntad de Dios no huir, sino ser valientes y enfrentarnos al enemigo, a las pruebas, a las dificultades, con todo el valor, pero siempre contando con la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin Él nada somos. Sin Él seremos cobardes. Yo quiero animarles a eso, a ponernos en pie y a ser valientes. Ustedes conocen estas cosas. Ustedes saben mejor que nadie su situación, y Dios también la conoce. Hemos cantado en esta mañana que confiamos en Dios. Que sin Él no somos nada. Que dependemos de Él. Apliquemos eso a nuestras vidas. ¿Saben? Estaba viendo la película de Pablo y en aquel entonces era difícil luchar porque arriesgabas tu vida. Hoy no. Hoy lo máximo que nos arriesgamos es a que se burlen de nosotros, de momento. Pero a pesar de sus miedos, ellos tomaron valor y fueron valientes. No desmayaron. Predicaron el Evangelio de Jesucristo. Arriesgaron con sus propias vidas para que hoy nosotros podamos gozar de esta libertad, de tener la palabra de Dios escrita para nuestra enseñanza. Si no has tenido valor para enfrentar tus propios miedos, hoy es el día. Dios está aquí. Si no has tenido valor para seguir adelante, hoy es el día. Sé valiente. Un día le dijiste sí quiero a Dios y aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Pero no nos quedemos con eso. Seamos valientes e insistamos, persistamos. La carrera no se ha terminado. Yo quiero animarles a ser valientes, hermanos. A pesar de todas las cosas. A pesar de hasta de nosotros mismos. Que Dios nos ayude. Y Dios te va a ayudar. No estás solo. Aunque nos sintamos solos, no estamos solos. Dios está en todo lugar. Eso lo vimos la semana pasada. Pablo, cuando se tenían que enfrentar en un juicio injusto, tuvo temor. Y Dios le dijo: no te preocupes. Yo te diré lo que vas a decir. No te preocupes, sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esforcémonos, hermanos, por hacer la voluntad de Dios cada día. Seamos valientes.
No seamos cobardes como los del mundo que le dan la espalda a Dios. Seamos valientes. Contemos con Dios en nuestras vidas. No nos apartemos más de su presencia. Luchemos juntos. Estamos juntos en la batalla. Alguien que quiera orar. ¿Alguien más?